Bienvenidos a todos, soy Don Filósofo y hoy los estaré acompañando en este video sobre la vida de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, una figura monumental en la historia de la filosofía. Destacado pensador cuyas ideas han dejado una huella indeleble en el pensamiento filosófico. Hegel no solo fue un filósofo, sino un arquitecto intelectual que construyó el edificio del idealismo alemán. Su importancia radica en la síntesis innovadora que propuso entre el racionalismo y el empirismo, sentando las bases de lo que se conocería como el hegelianismo. Adentrarse en la mente de Hegel implica explorar las tensiones y los debates de su tiempo, un momento histórico que desafió las concepciones tradicionales del poder, la autoridad y la naturaleza humana. Comencemos. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, una ciudad que yace en el corazón del suroeste de Alemania. Stuttgart, en la época del nacimiento de Hegel, era un lugar impregnado de una mezcla intrigante de tradición y cambio. El contexto urbano y cultural proporcionó un telón de fondo fascinante para el desarrollo temprano de Hegel, influenciándolo de maneras que perdurarían a lo largo de su vida. Hegel nació en una familia de clase media. Su padre, un funcionario civil, le brindó un entorno que combinaba la estabilidad de la burocracia con la riqueza de la educación. Aunque no provenía de una familia aristocrática, Hegel tuvo acceso a una educación sólida desde sus primeros años, lo cual sería crucial para su posterior ascenso intelectual. La atmósfera cultural de Stuttgart en la segunda mitad del siglo XVIII estaba impregnada de los vientos de cambio de la Ilustración. Las ideas de la razón y el conocimiento estaban en el aire, y Hegel absorbía estas influencias desde su juventud. La ciudad, con sus parques, bibliotecas y círculos intelectuales, se convirtió en el crisol donde las semillas de la filosofía hegeliana comenzaron a germinar. Hegel nació en una familia sólidamente establecida en la clase media de Stuttgart, Alemania, en un momento en que las estructuras sociales estaban experimentando transformaciones significativas. Su padre, Johann Ludwig Hegel, era un funcionario público, una figura respetada en la sociedad de la época. La posición de su padre proporcionó a la familia una estabilidad económica y social, lo cual tuvo un impacto significativo en la educación y el desarrollo temprano de Hegel. Este contexto familiar permitió a Hegel acceder a recursos educativos que moldearían su trayectoria intelectual. Hegel también tuvo dos hermanas, Christiane Luise y Johanne Sophie, que compartieron con él el hogar familiar. Aunque se sabe relativamente poco sobre las interacciones específicas en el seno de la familia Hegel, es probable que las dinámicas familiares hayan influido en la forma en que Hegel percibió las relaciones humanas y la sociedad en general. El entorno cultural y social de Stuttgart, la ciudad natal de Hegel, también jugó un papel crucial en su desarrollo. La ciudad estaba impregnada de la herencia cultural alemana y se encontraba en un punto de convergencia entre la tradición y la modernidad. Esta mezcla de influencias tradicionales y los vientos de cambio de la Ilustración contribuyeron a la formación de la mente joven de Hegel. La educación de Hegel sentó las bases para su carrera intelectual excepcional. Desde una edad temprana, mostró una inclinación hacia el estudio y la reflexión. Después de recibir educación en una escuela local, Hegel ingresó a la Universidad de Tübingen en 1788, donde inició sus estudios en teología, filosofía y humanidades. Fue en la Universidad de Tübingen donde Hegel estableció conexiones fundamentales con otros pensadores. Entre sus compañeros de estudio se encontraban figuras notables como Friedrich Hölderlin y Friedrich Schelling. Durante su tiempo en la universidad, Hegel también se sumergió en la lectura de obras filosóficas clásicas y contemporáneas, absorbiendo las corrientes de pensamiento de la Ilustración y la filosofía alemana. Aunque inicialmente Hegel estudió teología con la intención de seguir la carrera eclesiástica, su interés en la filosofía se volvió cada vez más dominante. Después de completar sus estudios en Tübingen, comenzó a trabajar como preceptor privado para sostenerse mientras profundizaba en su investigación filosófica.
Estos primeros años de formación y estudio proporcionaron a Hegel las herramientas intelectuales y la base conceptual que necesitaría para más adelante construir su sistema filosófico revolucionario. Cada experiencia, cada encuentro con ideas y cada etapa educativa desempeñó un papel crucial en la configuración del pensamiento de Hegel y lo preparó para los logros filosóficos que definirían su legado. Uno de los pilares fundamentales que impactó profundamente en Hegel fue el idealismo alemán, cuyas semillas fueron sembradas por figuras como Immanuel Kant. La crítica kantiana a la metafísica tradicional resonó en Hegel, quien buscó no solo comprender el mundo, sino también superar las limitaciones de la filosofía anterior. La filosofía de Johann Gottlieb Fichte, especialmente su enfoque en la autoconciencia y la actividad del yo, dejó una marca indeleble en la mente de Hegel. Fichte desafió las ideas establecidas sobre la naturaleza del sujeto y el objeto, proporcionando un terreno fértil para las especulaciones filosóficas de Hegel. El pensamiento de Jean-Jacques Rousseau también resonó en la mente de Hegel, influyendo en su concepción de la libertad y la relación entre el individuo y la sociedad. Rousseau abogó por la importancia de la libertad y la igualdad, ideas que se integraron en el tejido de la filosofía hegeliana. Estas influencias filosóficas tempranas no fueron simples puntos de referencia. Fueron fuentes de inspiración que catalizaron la síntesis única que caracteriza al pensamiento de Hegel. Su capacidad para fusionar y superar las ideas de sus predecesores se convirtió en una marca distintiva de su enfoque filosófico, que se desplegaría con pleno vigor en las páginas de sus obras más adelante. La vida Hegel transcurrió en una época convulsa e intrigante en términos políticos y sociales. Su existencia se vio inmersa en un periodo tumultuoso que abarcó desde las secuelas de la Revolución Francesa hasta las postrimerías de las guerras napoleónicas. En las primeras décadas del siglo XIX, Europa experimentó una serie de transformaciones radicales. La Revolución Francesa, con su llamado a la libertad, igualdad y fraternidad, sacudió los cimientos de las estructuras sociales establecidas. Hegel, como observador atento de su tiempo, se vio inevitablemente impactado por los ecos de estos eventos que resonaban a través del continente. La situación política y social de Alemania, en particular, estaba marcada por la fragmentación. La región estaba dividida en una multitud de estados independientes, cada uno con sus propias leyes y gobernantes. Esta dispersión política tuvo un efecto significativo en la identidad nacional y en la configuración de la conciencia social. Hegel, que se encontraba inmerso en este mosaico político, sintió el pulso de las tensiones y contradicciones inherentes. Durante gran parte de su vida, Hegel sirvió en la administración pública, trabajando como editor de una revista en Bamberg y más tarde como rector de un gimnasio en Nuremberg. Estas experiencias le proporcionaron una perspectiva única sobre los asuntos sociales y políticos de la época. Sus reflexiones sobre el papel del Estado y la sociedad se cristalizaron en su obra La filosofía del derecho, donde abordó temas cruciales como el poder, la libertad y la ética en el contexto político. El ascenso de Napoleón Bonaparte y las guerras napoleónicas también dejaron una marca indeleble en la conciencia de Hegel. La figura del emperador francés y los eventos asociados con su dominio plantearon preguntas fundamentales sobre el poder, la autoridad y el papel del individuo en la historia. La vida de Hegel se desenvolvió en medio de una serie de acontecimientos que no solo marcaban la historia de su tiempo, sino que también se convirtieron en fuerzas moldeadoras de su pensamiento filosófico. Estos eventos relevantes actuaron como puntos de inflexión, desafíos intelectuales y catalizadores que influyeron en la evolución de su sistema filosófico. La Revolución Francesa fue un fenómeno de proporciones históricas que sacudió las bases de la sociedad europea. La llamada a la libertad, igualdad y fraternidad resonó en la mente de Hegel, quien observó de cerca los efectos de estos ideales en la configuración de la nueva realidad política y social. El ascenso de Napoleón Bonaparte y las guerras napoleónicas dejaron una huella indeleble en la conciencia de Hegel. El impacto de estos conflictos en la geopolítica europea planteó preguntas fundamentales sobre el poder,
la autoridad y la dirección de la historia. Hegel reflexionó sobre la relación entre la razón y los eventos históricos, explorando la interconexión entre la voluntad humana y el curso de la historia. Tras las guerras, el Congreso de Viena buscó reorganizar y restaurar el orden en Europa. Hegel, que observó de cerca las negociaciones y el resultado de este Congreso, encontró en estos eventos una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del Estado y la dinámica de las relaciones internacionales. Su obra La filosofía del derecho refleja estas reflexiones, proporcionando un marco teórico para entender la política y el poder. La disolución del Sacro Imperio Romano Germánico marcó el fin de una era y la transformación del mapa político europeo. Hegel, cuya vida estaba íntimamente ligada a la realidad política de su tiempo, reflexionó sobre las implicaciones de este cambio en su filosofía de la historia. Los avances científicos y tecnológicos de la época, como la Revolución Industrial, también tuvieron un impacto en la mentalidad de Hegel. La transformación de la sociedad y la economía planteó cuestiones sobre la relación entre la razón, la tecnología y el progreso. Estos desarrollos influyeron en su comprensión de la naturaleza cambiante de la realidad. Desarrollo del idealismo alemán. El desarrollo del idealismo alemán fue un proceso intelectual rico y complejo que tuvo profundas implicaciones en la obra y el pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Este movimiento filosófico, que se gestó en las últimas décadas del siglo XVIII y principios del siglo XIX, marcó un cambio significativo en la manera en que los filósofos abordaban las cuestiones fundamentales de la realidad, la mente y la relación entre sujeto y objeto. Immanuel Kant. El punto de partida del idealismo alemán se encuentra en la obra de Immanuel Kant. Con su crítica de la razón pura, Kant planteó preguntas cruciales sobre la naturaleza del conocimiento y la relación entre la mente y el mundo exterior. Su distinción entre el fenómeno y el noumeno influyó en Hegel, quien, aunque crítico con algunos aspectos de la filosofía kantiana, encontró en Kant una fuente de inspiración. Johann Gottlieb Fichte, un contemporáneo de Hegel, llevó el idealismo a nuevas alturas. En su obra La doctrina de la ciencia, Fichte postuló la idea de que la autoconciencia es la base última de toda realidad. Esta noción de la autoconciencia como principio fundamental resonó en Hegel y dejó una marca indeleble en su concepción del sujeto y del espíritu absoluto. Friedrich Schelling, otro compañero de Hegel, también contribuyó al desarrollo del idealismo alemán. Su enfoque en la identificación de la naturaleza y el espíritu, así como su exploración de la relación entre la filosofía y la naturaleza, influyeron en Hegel durante su tiempo juntos en la Universidad de Jena. La fenomenología del espíritu. La obra maestra de Hegel, La fenomenología del espíritu, representa la culminación de este desarrollo filosófico. En esta obra, Hegel emprendió una odisea intelectual, explorando la evolución de la conciencia desde formas más simples hasta la autoconciencia plena. La fenomenología hegeliana es un relato detallado de la relación dialéctica entre sujeto y objeto, donde la conciencia busca comprender y superar sus propias limitaciones. La ciencia de la lógica. Hegel continuó desarrollando sus ideas en su monumental obra La ciencia de la lógica. Aquí estableció su sistema lógico, presentando una estructura dialéctica que aborda la naturaleza del ser, la esencia y el concepto. Este texto es esencial para comprender la lógica interna que impulsa el sistema filosófico hegeliano. El idealismo alemán, en su evolución desde Kant hasta Hegel, representó un esfuerzo colectivo por repensar la relación entre la mente y el mundo, y por explorar cómo la conciencia humana puede conocer y dar forma a la realidad. Hegel, a través de sus escritos y su síntesis única, se erigió como una figura central en este movimiento, llevando la reflexión filosófica a nuevas alturas y dejando un impacto duradero en la historia del pensamiento occidental. En el próximo segmento nos sumergiremos en las obras clave de Hegel y exploraremos su concepción del espíritu absoluto. La dialéctica hegeliana es un pilar fundamental en el sistema filosófico de Hegel.
Esta metodología de pensamiento, que se despliega de manera central en su obra La ciencia de la lógica y la fenomenología del espíritu, es esencial para comprender cómo Hegel aborda la naturaleza de la realidad, el conocimiento y el devenir histórico. Triángulo dialéctico. En el corazón de la dialéctica hegeliana se encuentra el concepto del triángulo dialéctico. Este triángulo se compone de 3 etapas esenciales: la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis representa una afirmación o posición inicial. La antítesis surge como una contradicción o negación de la tesis. Finalmente, la síntesis emerge como la reconciliación o superación de la contradicción entre la tesis y la antítesis. Movimiento dialéctico. La dialéctica hegeliana no es estática. Es un proceso dinámico y en constante movimiento. Hegel concibe la realidad y el pensamiento como un proceso de desarrollo y cambio continuo. Cada fase del triángulo dialéctico lleva inherente la semilla de la siguiente, lo que crea un movimiento progresivo hacia una comprensión más completa y evolucionada. Contradicción y desarrollo. La dialéctica hegeliana abraza la idea de que la contradicción es inherente a la realidad y al pensamiento. No ve las contradicciones como obstáculos insuperables, sino como motores que impulsan el desarrollo. La tensión entre la tesis y la antítesis genera la necesidad de una síntesis que resuelva la contradicción, pero al mismo tiempo plantea nuevas preguntas y contradicciones para el desarrollo futuro. Historicidad de la dialéctica. Hegel aplica la dialéctica no solo al ámbito del pensamiento abstracto, sino también a la historia y al devenir de la humanidad. Su concepción de la dialéctica como un proceso en constante evolución se refleja en su filosofía de la historia. Ve la historia como un proceso dialéctico en el que la humanidad avanza hacia una realización cada vez más completa de la libertad y la autoconciencia. Espíritu absoluto y realización total. La dialéctica hegeliana alcanza su punto culminante en la idea del espíritu absoluto. Para Hegel, el espíritu absoluto representa la realización total de la realidad y la autoconciencia. A través de la dialéctica, la conciencia se eleva hacia una comprensión más completa de sí misma y del mundo, culminando en la realización plena del espíritu absoluto. Aplicación a todos los ámbitos. La dialéctica hegeliana no se limita a un ámbito específico. Hegel la aplica a la filosofía, la historia, la ética y más allá. Esta amplitud de aplicación refleja la ambición de Hegel de proporcionar un marco unificado para entender la totalidad de la realidad y el pensamiento. En la filosofía de Hegel, el concepto del espíritu absoluto y la autoconciencia juegan un papel crucial, representando la culminación de su sistema filosófico y expresando su visión única sobre la realidad, la historia y la naturaleza del conocimiento. Explorar la importancia de estos conceptos nos permite comprender la profundidad de la reflexión hegeliana sobre la existencia y la comprensión del mundo. Espíritu absoluto como realización total. El espíritu absoluto, en la filosofía de Hegel, es la culminación y la realización total de la realidad. Representa la síntesis final de la dialéctica, donde todas las contradicciones se reconcilian y se alcanza la plenitud. Hegel concibe al espíritu absoluto como un proceso en constante desarrollo que abraza la totalidad de la experiencia y el conocimiento. Historicidad del espíritu absoluto. Hegel aplica la noción del espíritu absoluto a la historia, viendo el devenir histórico como el proceso en el cual el espíritu absoluto se realiza a sí mismo. Cada época y cada acontecimiento histórico son considerados como manifestaciones progresivas del espíritu absoluto en su búsqueda de autoconciencia y libertad. Autoconciencia como motor del desarrollo. La autoconciencia, en la filosofía de Hegel, es un elemento dinámico que impulsa el desarrollo del pensamiento y la realidad. A través de la autoconciencia, la mente humana se eleva hacia una comprensión más completa de sí misma y del mundo. La interacción dialéctica entre individuos y la sociedad contribuye al desarrollo continuo de la autoconciencia. Dialéctica entre sujeto y objeto. La autoconciencia está vinculada intrínsecamente a la dialéctica entre sujeto y objeto. La mente,
Al buscar comprender el mundo, se enfrenta a obstáculos y contradicciones que generan un movimiento dialéctico. La autoconciencia se desarrolla a medida que la mente supera estas contradicciones y se apropia del objeto de conocimiento. Conciencia de sí mismo y libertad. La autoconciencia, para Hegel, no es simplemente la conciencia de uno mismo, sino la conciencia de sí mismo en relación con otros y con la totalidad de la realidad. La libertad se realiza a través de la autoconciencia plena, donde el individuo es consciente de su lugar en la totalidad del espíritu absoluto y en la trama de la historia. Contribución a la filosofía práctica. La importancia del espíritu absoluto y la autoconciencia trasciende el ámbito teórico para abordar la filosofía práctica. Hegel ve la autoconciencia como un principio que impulsa la ética y la acción en el mundo. La búsqueda de la autoconciencia y la realización del espíritu absoluto tienen implicaciones directas para la ética y la forma en que los individuos se relacionan entre sí y con la sociedad. Hegel dejó un legado filosófico significativo a través de sus obras clave, en las cuales desarrolló y articuló su sistema filosófico. Estas obras no solo son fundamentales para comprender la filosofía hegeliana, sino que también han influido de manera profunda en la historia de la filosofía. A continuación, se destacan algunas de sus obras más destacadas. La fenomenología del espíritu, 1807. Esta obra maestra es esencial para comprender la evolución del pensamiento hegeliano. En la fenomenología del espíritu, Hegel presenta una narrativa que abarca desde la conciencia inmediata hasta la autoconciencia y la realidad absoluta. La obra es un viaje filosófico que explora la dialéctica de la conciencia y sienta las bases para su sistema. Ciencia de la lógica, 1812-1813. Esta obra monumental es la exposición más sistemática del pensamiento lógico de Hegel, dividida en tres partes: ser, esencia y concepto. La ciencia de la lógica explora las categorías fundamentales del pensamiento y establece la lógica como el fundamento de la realidad. La obra es crucial para comprender la dialéctica hegeliana y su concepción del desarrollo conceptual. Filosofía del derecho, 1821. En esta obra, Hegel explora su filosofía política y jurídica. La filosofía del derecho aborda temas como la ética, el Estado y el derecho en el contexto de su visión del espíritu absoluto. Hegel argumenta que el Estado es la realización más elevada de la libertad ética y examina las relaciones entre individuos y la sociedad. Hegel vivió en una época rica en fermento filosófico y su trabajo estuvo entrelazado con varias figuras prominentes de su tiempo. Aunque no participó en colaboraciones directas con otros filósofos de la misma manera en que algunos pensadores contemporáneos lo hicieron, sus ideas generaron reacciones y debates significativos. Aquí se exploran algunas de sus relaciones con otros filósofos destacados. Johann Gottlieb Fichte. Fichte fue una figura influyente en la vida de Hegel durante sus años de formación. Hegel inicialmente admiró a Fichte y se sintió atraído por su idealismo subjetivo. Sin embargo, a medida que Hegel desarrollaba sus propias ideas, también surgían diferencias. En particular, Hegel criticó el enfoque de Fichte en el yo absoluto, considerándolo demasiado abstracto. A pesar de las discrepancias, la influencia de Fichte en Hegel es evidente en los primeros escritos de este último. Friedrich Schelling. Hegel y Schelling compartieron una conexión intelectual durante su tiempo juntos en la Universidad de Jena. Inicialmente colaboraron y compartieron ideas, pero eventualmente sus caminos se separaron debido a diferencias filosóficas. La ruptura entre Hegel y Schelling se hizo más evidente cuando Schelling desarrolló su propio idealismo objetivo, marcando una distancia entre sus enfoques filosóficos. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, contemporáneo y crítico de Hegel, tuvo una relación especialmente tensa con él. Schopenhauer era crítico del idealismo hegeliano y consideraba que el sistema de Hegel era complicado y poco claro. La animosidad entre los dos filósofos persistió incluso después de la muerte de Hegel, y Schopenhauer lo describió como un charlatán sin talento.
Søren Kierkegaard. Aunque Kierkegaard no fue contemporáneo directo de Hegel y no lo mencionó directamente en sus escritos, sus ideas representan una reacción significativa al idealismo hegeliano. Kierkegaard, con su énfasis en la experiencia subjetiva y su crítica a la abstracción de la filosofía hegeliana, proporcionó una respuesta existencial y religiosa que contrastaba con el sistema de Hegel. Karl Marx. Hegel tuvo una influencia profunda en Karl Marx, pero también fue objeto de críticas. Marx, inicialmente un seguidor de la filosofía hegeliana, se distanció de ella más tarde en su carrera. Marx criticó la abstracción idealista de Hegel y se embarcó en su propio camino filosófico y político, desarrollando el materialismo dialéctico. La carrera docente de Hegel abarcó varias instituciones académicas en Alemania. A continuación, algunos de los hitos más destacados de su carrera docente y los cargos académicos que ocupó. Tutor en Berna, desde 1793 hasta 1796. Después de completar sus estudios en la Universidad de Tübingen, Hegel comenzó su carrera docente como tutor en Berna, Suiza. Durante este período, continuó desarrollando sus ideas filosóficas y entró en contacto con círculos intelectuales. Privatdozent en Jena, desde 1801 hasta 1806. Hegel obtuvo el título de Privatdozent en la Universidad de Jena. Como Privatdozent, dio conferencias sobre temas filosóficos y fue durante este tiempo que entabló amistad y colaboración con Friedrich Schelling. Jena fue un importante centro intelectual en ese momento y las ideas de Hegel comenzaron a ganar reconocimiento. Editor en Bamberg, 1807 hasta 1808. Hegel abandonó temporalmente la academia para trabajar como editor de una revista en Bamberg. Durante este periodo, escribió varios ensayos y mantuvo correspondencia con importantes figuras intelectuales de la época. Profesor en Nuremberg, 1808 hasta 1816. En 1808, Hegel asumió el cargo de director del Gymnasium, institución educativa, en Nuremberg. Este fue un período en el que tuvo responsabilidades tanto académicas como administrativas. Sin embargo, su tiempo en Nuremberg no fue sin dificultades y tensiones, y renunció en 1816. Profesor en Heidelberg, 1816 hasta 1818. Hegel fue nombrado profesor en la Universidad de Heidelberg en 1816. Durante su tiempo en Heidelberg dio conferencias sobre filosofía de la historia y filosofía del arte. Sin embargo, su estancia en Heidelberg fue relativamente corta y en 1818 aceptó una oferta para trasladarse a Berlín. Profesor en Berlín, 1818 hasta 1831. El período en Berlín marcó la culminación de la carrera docente de Hegel. En 1818 asumió la cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín, donde se mantuvo hasta su muerte en 1831. Durante estos años, dio conferencias magistrales que abordaron diversas áreas de la filosofía, incluida la lógica, la filosofía de la naturaleza, la filosofía del espíritu y la filosofía del derecho. El estilo de enseñanza de Hegel era conocido por ser denso, abstracto y a veces difícil de seguir. Sus clases a menudo se centraban en la exposición sistemática de sus ideas filosóficas, utilizando un enfoque dialéctico para explorar conceptos complejos. Hegel tenía la reputación de ser un pensador profundo y original, pero también era criticado por la oscuridad de su estilo y la complejidad de sus argumentos. La recepción de sus clases fue mixta. Algunos estudiantes y colegas lo admiraban por su profundidad filosófica y su capacidad para abordar una amplia gama de temas. Sin embargo, otros encontraban difícil seguir sus conferencias y su estilo abstracto y formalista generaba críticas. A pesar de las divergencias en la recepción, la notoriedad de Hegel como pensador y su influencia en la filosofía se consolidaron con el tiempo, especialmente después de su muerte, cuando sus obras fueron objeto de estudio y reinterpretación por generaciones posteriores de filósofos. Hegel vivió en un periodo crucial de transformaciones políticas en Europa, particularmente en Alemania.
Sus opiniones políticas estaban influenciadas por el contexto histórico en el que vivió, marcado por las guerras napoleónicas y la posterior reorganización de Europa en el Congreso de Viena. Hegel observó de cerca los eventos políticos de su tiempo, incluida la ascensión y caída de Napoleón Bonaparte. Aunque Hegel inicialmente vio el surgimiento de Napoleón como un momento de cambio y dinamismo, también fue crítico con la extensión del poder imperial francés. Después de la derrota de Napoleón, Hegel expresó cierta simpatía por el restablecimiento de un orden político más conservador a través del Congreso de Viena. Durante su tiempo en Berlín, Hegel vivió bajo el gobierno de Federico Guillermo III de Prusia. Aunque Hegel fue nombrado profesor en la Universidad de Berlín, también era consciente de las limitaciones impuestas por el gobierno monárquico. Aunque no era un defensor acérrimo del absolutismo, veía la monarquía como una forma de gobierno que podía proporcionar estabilidad y orden. Hegel concebía el Estado como un organismo ético en el que los individuos encuentran su libertad al contribuir al bien común. Para él, la sociedad y el Estado eran componentes esenciales para el desarrollo humano y la realización de la libertad. Aunque Hegel abogaba por un Estado constitucional y leyes que reflejaran la voluntad del pueblo, también asignaba un papel significativo al monarca. Veía al monarca como la encarnación de la voluntad del Estado y como el elemento unificador de la diversidad social. La filosofía política de Hegel aborda la relación entre el individuo y el Estado. Sostenía que el individuo alcanza su plena libertad al reconocerse a sí mismo en las instituciones y leyes del Estado. La participación activa en la vida política era vista como un medio para la autorrealización. Hegel criticaba la noción de libertad abstracta y atomizada. En lugar de ver la libertad como la ausencia de restricciones, la concebía como la participación consciente en un orden social y político que asegurara el bien común. Durante su vida, Hegel no alcanzó la misma notoriedad que algunos de sus contemporáneos. Sin embargo, después de su muerte, su obra comenzó a recibir mayor atención y estudio. Después de la muerte de Hegel, sus seguidores, conocidos como la Escuela Hegeliana, jugaron un papel fundamental en la difusión y reinterpretación de sus ideas. Filósofos como Karl Rosenkranz, Eduard Gans y Ludwig Feuerbach contribuyeron a la propagación y desarrollo de la filosofía hegeliana. A lo largo del siglo XX, Hegel experimentó un resurgimiento en el interés académico. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Alexandre Kojève y Ernst Bloch exploraron y reinterpretaron sus ideas. Además, los debates sobre la relevancia y validez de su filosofía se intensificaron en círculos académicos. La influencia de Hegel no se limita solo a la filosofía. Sus ideas han impactado áreas como la teología, la historia, la política y la literatura. La dialéctica hegeliana, en particular, ha sido objeto de estudio y aplicación en campos tan diversos como la psicología, la sociología y la teoría crítica. Hegel en la filosofía contemporánea. La fenomenología del espíritu de Hegel ha sido objeto de una atención continua en la filosofía contemporánea. Filósofos como Jean Hippolyte, Alexandre Kojève y Jean-François Lyotard han realizado interpretaciones influyentes de esta obra. La dialéctica hegeliana fue objeto de revaluación. Filósofos críticos como Theodor Adorno y Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt exploraron la dialéctica en relación con la crítica social y la teoría crítica. Aunque Hegel ha sido objeto de admiración, también ha enfrentado críticas, especialmente por su supuesta opacidad y su concepción de la historia. Filósofos posmodernos y deconstructivistas como Jacques Derrida han cuestionado aspectos de su filosofía. En el siglo XXI, la obra de Hegel sigue siendo objeto de estudio y reinterpretación. Filósofos analíticos y continentales han abordado temas como la libertad, la ética y la política en diálogo con las ideas de Hegel. Debido a que Hegel vivió en el siglo XIX, la documentación visual de su vida se limita a retratos artísticos y representaciones de la época. Retrato de Hegel por Jakob Schlesinger. Este retrato fue realizado por Jakob Schlesinger en el año de la muerte de Hegel. En esta pintura, Hegel es representado con una expresión reflexiva y serena, proporcionando una visión de la figura del filósofo en sus últimos años.
grabado de Hegel por Julius Ludwig Severs. El grabado realizado por Julius Ludwig Severs en 1820 es otra representación conocida de Hegel. En esta imagen se destaca la figura de Hegel en su estudio, rodeado de libros y elementos que evocan su vida académica. Dibujo de Hegel por Christian Friedrich Gille. Este dibujo, presumiblemente creado alrededor de 1800, nos muestra a un Hegel más joven. Aunque los detalles pueden no ser tan precisos como en algunos retratos más tardíos, captura la imagen de Hegel en sus años formativos. Dado el carácter abstracto de la filosofía de Hegel, la representación gráfica de sus conceptos puede ser desafiante. Sin embargo, algunos gráficos conceptuales se han desarrollado para explicar ciertos aspectos de su pensamiento. Dialéctica triádica. Representa la estructura triádica de la dialéctica hegeliana, donde una tesis, afirmación, conduce a una antítesis, negación, y su síntesis resultante se convierte en una nueva tesis. Espíritu absoluto y desarrollo histórico. Ilustra la relación entre el espíritu absoluto y el desarrollo histórico, mostrando cómo el espíritu absoluto se realiza a sí mismo a lo largo del tiempo. El legado de Hegel, con su filosofía compleja y su enfoque sistemático, invita a una reflexión sobre su relevancia actual. La dialéctica hegeliana y su visión del desarrollo histórico plantean preguntas sobre la naturaleza del cambio en una sociedad en constante transformación. La llamada de Hegel a la participación política para alcanzar la libertad completa resuena en el contexto actual, donde la comprensión de sus ideas puede contribuir a abordar desafíos políticos y sociales. Las críticas y revisiones contemporáneas ofrecen oportunidades para una comprensión más completa de su filosofía, y su influencia interdisciplinaria destaca la capacidad de sus ideas para enriquecer diversos campos. Queridos seguidores, hemos explorado la vida, obra y legado de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sumergiéndonos en los matices de su pensamiento y su impacto en la filosofía. Al despedirnos, quisiera recordarte la importancia de la reflexión constante y el diálogo continuo con las ideas filosóficas. Así como Hegel nos desafió a pensar de manera profunda y sistemática, te animo a seguir explorando, cuestionando y buscando comprender el mundo que nos rodea. Que tu viaje intelectual sea enriquecedor y te lleve a nuevas perspectivas. Con gratitud y aprecio. Don Filósofo.